vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Pero antes quiero anunciarle a todos ustedes de la iglesia el propósito de este año 2026, que los líderes que Dios ha puesto en nosotros los líderes para esta iglesia, para que juntos podamos iniciar esta travesía en este año 2026. Y ahí está en su pantalla el propósito de este año para esta iglesia: creciendo unidos para multiplicarnos. Creciendo unidos para multiplicarnos. Amén. Ese va a ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro propósito como iglesia que Dios ha puesto en nosotros y quiere que también lo compartamos con ustedes, esta iglesia, para que juntos podamos crecer y multiplicarnos. Amén. Así que escriba ese propósito. Téngalo presente, porque vamos a estar hablando de él todo este año 2026. Y esperamos que ese propósito usted pueda pegar en una de las puertas de su casa o en su nevera. Que usted al levantarse cada día vea por qué estamos aquí como iglesia en este sector, en este año 2026. Que usted sienta de que Dios nos ha llamado para ese propósito en este año 2026. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios por esta mañana. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es grande cada día. Dios, estamos en tus manos. Gracias por darnos este propósito para este año 2026. Que tú nos ayudes, oh Dios, a entrarnos, a que sea nuestro, Señor, para tu honra y tu gloria, este propósito. Que hagamos una revolución, Señor, en este año 2026, en esta comunidad. Que no nos quedemos sentados, sino que con tu poder, oh Padre, y tu Espíritu Santo que mora en nosotros, podamos testificar de Cristo Jesús a esta comunidad y que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas a través de este propósito. Porque solamente unidos podemos crecer y multiplicarnos, oh Dios. Solamente en Cristo Jesús podemos hacer estas cosas. Gracias, Padre, que tú me diriges en esta mañana a que pueda, oh Dios, compartir tu palabra y que esta tu iglesia pueda tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y para eso, mis hermanos, vamos a iniciar con un libro muy interesante en esta mañana. Y es donde nos hemos anclado con algunos versículos para cumplir este propósito en este año 2026. Y es en el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el tema que voy a compartir con ustedes hoy es perseverando en la comunión para crecer juntos. Perseverando en la comunión para crecer juntos. A partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, el autor narra cómo establecieron las primeras comunidades cristianas, cómo se estableció esta comunidad,
cómo se propagó el mensaje de Jesús por toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Muestra además la llegada del cristianismo al Imperio Romano. Los apóstoles lograron difundir el mensaje de Jesús con gran valentía. Fueron hombres valientes, dedicados y sabían lo que hacían. Así superaron muchos desafíos que enfrentaron en ese entonces esos hermanos, esos apóstoles. La iglesia primitiva no creció por estrategias humanas, sino porque vivía en un modelo de vida comunitaria centrado en Cristo. Hoy la iglesia enfrenta el riesgo de individualismo y aislamiento, perdiendo el valor de la comunión. Y eso es lo que no queremos que ocurra en esta iglesia. Que nos aislemos, que seamos familias individuales. Por eso queremos que este propósito que hoy estamos anunciando, usted pueda tenerlo presente siempre en su vida. Porque esa es la única forma de que tú y yo podamos multiplicarnos si crecemos juntos, como una comunidad unida. Dentro de estos pasajes, todos los que habían creído estaban juntos y perseveraban unánimes cada día. Ese fue el fundamento de su fuerza y de su testimonio ante el mundo. Si queremos crecer juntos y multiplicarnos, tener el favor del pueblo, es decir, el favor de esta comunidad en donde estamos, que sin fuego, y que Dios añada lo que han de ser salvos a nuestra iglesia. Acompáñenme a ver estas 5 cosas que hoy vamos a conocer, para que esas cosas puedan ocurrir en esta iglesia. Crecer juntos y multiplicarnos. Tener el favor del pueblo, de la comunidad, y que Dios pueda añadir lo que han de ser salvos a esta iglesia. Y el primer punto es que debemos perseverar en testificar de Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí la palabra temor, en el contexto, viene siendo asombro. No era un temor negativo. Más bien, era un sentido de asombro. La gente se maravillaba por lo que los apóstoles estaban haciendo en ese momento. La gente estaba impresionada por las señales y maravillas que los apóstoles hacían. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Había un reconocimiento de la presencia y poder de Dios en medio de ellos. Este temor es más bien una actitud de respeto y asombro hacia lo que Dios estaba haciendo en la vida de esos hermanos. Estas personas estaban
revolucionando en ese momento, porque ellos contaban con el poder de Dios, porque había la presencia de Dios en su vida. Usted y yo hemos recibido también el Espíritu Santo de Dios, porque hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para la vida eterna. Y esto ha permitido como resultado de que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Asimismo, como Dios estaba causando ese revuelo con esos apóstoles en ese entonces, asimismo quiere Dios causar en ti y en mí eso. De que las personas se maravillen por lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Pero todo depende de ti y de mí, si eso ocurre o no en nuestras vidas. Y el primer principio que vemos aquí es que perseverar en testificar de Jesús, los incrédulos reconocerán con asombro las maravillas de Dios. Si vamos a Hechos, capítulo 4, ahí mismo, verso 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Ellos testificaban de la resurrección de Jesucristo, de que Cristo había muerto y había resucitado por el poder de Dios. Ellos estaban haciendo su trabajo. Ellos estaban testificando de aquel que resucitó entre los muertos, Jesucristo. Y la gente se asombraba y se maravillaba por estas cosas, maravillas que Dios estaba haciendo en la vida de esos hermanos. Hoy y cada día de nuestras vidas debemos valorar lo que somos en Cristo Jesús, sin olvidar las maravillas y milagros que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Muchas veces olvidamos estas cosas, cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios ha cambiado nuestra manera de pensar a través de su palabra. Y sobre todo debemos ser un instrumento en la mano de Dios para servir ¿a quién? A su iglesia, a aquellos que no conocen de Cristo. Esto nos va a dar la oportunidad ¿de qué? De glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuimos rescatados para eso, para dar honra y gloria a Dios, a Cristo. Y sobre todo por lo que ha hecho en nuestras vidas. No dejemos de testificar de esas cosas, mis hermanos. De lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Y lo que quiere seguir haciendo como un instrumento en su mano para esta comunidad, para nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en donde trabajamos. Debemos ser valientes y esforzarnos como esos hermanos apóstoles que se esforzaron y eran valientes para testificar de Jesucristo. Usted y yo no somos diferentes a ellos. Somos diferentes a ellos porque eran de otras naciones. Vivieron en otra cultura.
Pero ¿qué dice Efesios 1:13? Alguien, por favor, que me lea Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? Vamos a ver, un valiente que me ayude. 13. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Usted también ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted también ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces yo no veo cuál es gran diferencia entre esos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y entre nosotros que hemos sido sellados y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros escuchamos y oímos ¿qué? La palabra con la que cual nos predicaron. Tú y yo escuchamos la palabra y creímos en ella. Y automáticamente que creímos y pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto no es algo nuevo, mis hermanos. Tú y yo tenemos las herramientas y esa es una de ellas para testificar de que Cristo vive y que Cristo ha resucitado. Amén. Y esperamos que este año 2026 podamos testificar de Jesucristo. Él dijo que iba a estar con nosotros y que no tengamos temor de testificar de Jesucristo. Yo sé que muchas veces sentimos temor, quizás hasta vergüenza llegamos a tener. Por no compartir el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero te digo, mi hermano, de que Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo opera en nuestra vida y nos va a hacer fuerte si decidimos testificar de Él. Amén. Y el segundo punto, para poder crecer juntos, es que debemos ser una iglesia que persevera en compartir lo que tiene. ¿Qué hacían estas personas? ¿Qué dice Hechos 2:44? Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No solamente testificaban de Jesús, sino que también demostraban que tenían algo en común estas personas, por lo que habían creído en Cristo Jesús. La verdadera iglesia de Cristo crece y se fortalece cuando vive en comunión genuina, practicando el amor, la unidad y el servicio mutuo. Dice Hechos 4:32, ahí mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estoy leyendo Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas. ¿En qué? Y esto era por lo que habían creído. Estaban juntos.
La iglesia primitiva vivió la comunión en lo material. Vendían sus propiedades y sus bienes. Cuidado si usted va y sale a vender su casa, sino que había una disposición a desprenderse de algunas cosas materiales que estos hermanos tenían. Y muchos de ellos vendían hasta lo que tenían para compartir con los demás. Y sobre todo, reconocer que todo lo que tenían era de quién? Era de Dios. Era para glorificar a Dios. Vayamos a Romanos 11:36 y Salmos 24:1. Romanos 11:36. Dice la palabra de Dios: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Estos hermanos entendían, a reconocer y a creer en Cristo Jesús, que ya ellos no se pertenecían a ellos mismos, sino que todo lo que ellos tenían ya pasaba a ser propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo, a través de esta persona, lo impulsaba a que ellos compartieran estas cosas que tenían en común. Pero lo hacían de una forma inteligente. Dice el verso: y lo repartían según ¿qué? Según las necesidades de ¿qué? De cada uno. Una iglesia madura no ignora la necesidad de sus hermanos. Se preocupa, le interesa y se involucra en ayudar de alguna forma. Leamos Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjese, mi hermano, hasta dónde ellos fueron capaces, estos hermanos, para poder compartir con los demás aquellas cosas que ellos tenían y que otros no tenían. Mire la obra maravillosa que Dios estaba haciendo, que Cristo estaba haciendo en la vida de esas personas. ¿Seremos nosotros capaces de vender lo que tenemos para poder ayudar a nuestros hermanos? ¿Seré yo capaz de vender este celular que cargo conmigo siempre para poder suplir una necesidad de un hermano, de un necesitado? No estoy diciendo que lo haga, sino que meditemos en estas cosas. Si aquellos hermanos llegaron a ese límite de vender hasta sus casas, sus propiedades, y quedarse sin nada, y compartir con aquellos que no tenían nada, debe ser muy interesante.
Pero Dios quiere que nosotros, mis hermanos, podamos tener ese sentido de compartir de lo que Dios nos ha dado y lo que ha puesto en nuestras manos. No estoy diciendo que usted tiene que entregar todo lo que Dios ha puesto en usted, que ha dado. Por lo menos algo de lo que usted tiene, sé que puede compartir con algún hermano necesitado. No tiene que ser solamente con la congregación, puede ser con un vecino o un amigo que esté necesitado de algo. Pero en estos hermanos lo hacían con sus hermanos. Y esa es la única forma que ellos podían testificar de que Cristo moraba en su vida, de que Cristo había hecho la obra en su vida. Es la única forma de cómo ellos puedan demostrar en ese momento de que Cristo realmente había hecho la obra en la vida de esa persona. Compartían juntos lo que tenían y los repartían según las necesidades de los hermanos que estaban necesitados en ese momento. Tenemos que testificar de Cristo. Y esto va a permitir que nosotros compartamos lo que tenemos, mostrando de que esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros pueda ser compartida con otros, más de la familia de la fe. Amén. Nuestro principio, la comunión cristiana se expresa en compartir lo que tenemos. Amor, exhortación, salud, provisión, guianza, aliento. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió una exhortación con un hermano suyo de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó alguna provisión a alguno de sus hermanos de la iglesia o a algún necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a darle un aliento a un hermano que lo necesitaba porque estaba decaído, porque no se sentía bien en ese momento? Debemos cultivar una cultura de generosidad y apoyo mutuo, mis hermanos. No acumulando cosas para nosotros mismos, sino viendo las necesidades de los demás como oportunidad de ¿qué? De servir a Cristo, de dar honra y gloria a Cristo. Todas las cosas cuanto hacemos sea para glorificar y dar gloria a Dios, a Cristo. Alguien que me ayude por favor con Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses. Vamos a ver qué dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo otro. Amén. Eso quiere Dios en nuestra vida. Que no sea todo para nosotros, todo para nosotros, todo para nosotros, sino que también pensemos en los demás. Que estimemos a los demás como nosotros mismos. Que podamos dar y compartir de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, a nosotros, con los demás. Que no nos olvidemos de los demás. Amén. Y para eso
Vamos al punto número 3. El verso 46 de Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Debemos ser una iglesia que persevera. ¿En qué? En la unidad. Vimos que debemos de testificar, que debemos perseverar en compartir de lo que tenemos. También debemos ser una iglesia unida y perseverando unánime cada día en el templo. La iglesia primitiva vivió la comunión en lo espiritual. Ellos perseveraban y adoraban a Dios. La iglesia primitiva no se reunía esporádicamente, sino con constancia. La unidad no es accidental, es fruto de un compromiso de caminar juntos, asimismo, con un propósito. Muchas veces ponemos excusas para llegar al templo. Muchas veces hacemos cosas para no venir y congregarnos. Porque no tenemos a veces ese sentido de unidad. No queremos obedecer muchas veces la palabra de Dios. Muchas veces dejamos de congregar. No, porque fulano me hizo tal cosa. No, porque ayer, hermano, que siempre me critican como yo visto o quizás como yo hablo. Muchas veces dejamos de venir al templo por esas tonterías. Pero usted no deja de ir al trabajo, donde lo critican allí también, donde muchas veces hay personas que lo ofenden. Usted tiene que convivir con esas personas para usted poder mantener su trabajo. Usted tiene que aguantar muchas cosas para poder soportar y poder mantener su trabajo. Cuando venimos aquí al templo, podemos recibir una palabra de aliento de algún hermano. Podemos ver a un hermano que usted tiene tiempo que no ve. Puede compartir y exhortarlo a que siga hacia adelante, animarle. Pero si no venimos, si no tenemos ese sentido de unidad, y si no entendemos que Dios nos exhorta a través de su palabra de que debemos de congregarnos. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer junto a mi hermano. Dios ha puesto su Espíritu Santo en mí. Y esto ha venido con un paquete de talentos que Dios ha puesto en mi vida para compartir con la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Pero si yo rehúso venir constantemente al templo, yo no voy a poder entonces compartir de lo que yo tengo. No voy a poder testificar de la maravilla que Dios hace cada semana en mi vida. Y no voy a poder crecer junto a usted, unido, si no tengo ese compromiso de venir cada domingo a la iglesia. Yo sé que hay veces que se nos presentan situaciones y no podemos venir. Yo sé que hay veces que el trabajo nos impide venir a congregarnos al templo con nuestros hermanos. Yo sé que muchas veces es difícil, pero nada es imposible para Dios. Amén. La comunión se fortalece, la unidad y la perseverancia.
La iglesia hoy necesita descubrir el valor de la perseverancia en la congregación. La fe madura no busca excusa para aislarse, sino motivos para unirse. Muchas veces nos aislamos. Muchas veces no queremos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con los demás. Y eso es algo que Dios no quiere que hagamos, que nos aislemos, que vivamos nuestra vida aislada, sino que todos juntos podamos crecer y poder glorificar a Dios. Amén. Y en el cuarto lugar tenemos ser una iglesia que persevera en compartir su hogar. Ser una iglesia que persevera en compartir su hogar. Y la parte B del verso 46 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, mis hermanos, que estas personas abrían las puertas de su hogar. La iglesia primitiva vivió una comunión en lo relacional. Yo sé que muchas veces no queremos abrir las puertas de nuestros hogares a todo el mundo. Pero si yo me congrego cada día y estoy cada día aquí en el templo, se supone que yo debo conocer por lo menos el 90% de ustedes, cómo son ustedes y cómo actúan ustedes fuera de su casa. Yo sé que muchas veces tenemos temor de poder invitar a unos hermanos a nuestras casas y abrir las puertas de nuestros hogares. Pero estos hermanos no tenían ese temor porque confiaban en Dios. Estos hermanos abrieron la puerta de sus hogares para que otros hermanos fueran a sus casas y compartieran el pan que ellos tenían en sus casas. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión es un gozo, no es una carga. Y sobre todo, la humildad es clave para las relaciones sanas. Si tenemos un corazón humilde, podemos relacionarnos con los demás. ¿Qué dice Mateo 11:29? Mateo 11:29. Vamos a ver Mateo 11:29. ¿Qué dice? Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y de quién vamos a aprender esas cosas? ¿De quién? De Jesucristo. Porque Él ha sido el mayor ejemplo en nuestra vida y debe ser así. Yo te puedo fallar y quizá llegará un momento que no pueda ser ejemplo en tu vida. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña de que nuestros ojos deben estar enfocados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por algo la palabra de Dios nos enseña esto. Y es porque a veces tú y yo fallamos. Y si yo te fallo a ti, yo sé que no va a tener excepción en el momento que yo te falle. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en Cristo Jesús.
que es el mayor ejemplo para nosotros imitar en nuestras vidas. Y tú y yo hemos recibido ese regalo a Cristo Jesús. Y Él dice que seamos sencillos de corazón, así como Él es y como lo hizo. Y sobre todo estas personas alababan a Dios. Una sana comunión incluye una comunión con los hermanos y comunión con Dios. Si falta uno en esta ecuación, no podemos alabar a Dios. Dice el verso 47 de Hechos, capítulo 2. Alabando a Dios. La comunión se profundiza en la intimidad de la vida diaria. La comunión se profundiza en la intimidad de la vida diaria. Si no tenemos esa relación con Dios, no vamos a profundizar en nuestras vidas. Y vamos a permitir de que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. La iglesia no se limita al templo. La comunión debe extenderse a nuestras mesas y hogares. La hospitalidad y la transparencia fortalecen los lazos del cuerpo de Cristo. Tenemos un deber de venir y congregarnos. Pero no solamente basta con eso, sino que podamos también compartir de lo que tenemos en casa. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa a comer? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Sabes cómo duermen los hermanos? ¿En qué condiciones duermen algunos hermanos aquí de nuestra iglesia? ¿Sabes si tus hermanos comen todos los días? ¿Tienen comida en la mesa? Pero si yo no permito que estos hermanos lleguen a mi vida, a mi casa, yo no voy a poder saber cómo viven estos hermanos, en qué condiciones están, qué necesidades tienen en su vida, en sus casas. No estoy diciendo que salga y que corra y que comience a invitar a un sinnúmero de personas si tú no conoces la vida de esa persona. Y la única forma de tú saber la vida de esa persona es si tú te congregas constantemente, es si tú vienes y hablas con ese hermano cada día, cada domingo, es si tú compartes las cosas que tienes. Solamente así tú te vas a dar cuenta de la necesidad de los demás. Proverbio 11:25. ¿Qué dice Proverbio 11:25? Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será
saciado. Dios quiere que nos preocupemos por los demás, que mantengamos esa unidad. Que podamos compartir y abrir las puertas de nuestros hogares para poder compartir y ver las necesidades de otros. Yo sé que a veces es difícil para nosotros hacer esto, pero esa es la única forma de que usted y yo podamos impactar la vida de otros, de que podamos impactar a esta comunidad. Cuando mostremos empatía por los demás, cuando mostremos amor por los demás. Dice la palabra que nos conocerán, ¿por qué? Porque somos, y nos conocerán porque somos sus. ¿Usted se considera discípulo de Jesucristo? Amén. Y por último, vamos a ver el punto 5. Ser una iglesia que persevera e impacta con su testimonio a la comunidad. Ser una iglesia que persevera e impacta con su testimonio a la comunidad. ¿Qué dice el verso 47 de Hechos 3? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva vivió como testigos de Jesús, impactando a la sociedad y atrayendo a los perdidos. La comunidad, por estas cosas, no nos puede ignorar. Por lo que esos hermanos estaban haciendo en esa comunidad, no podían ser ignorados por ese pueblo. Una iglesia que vive en amor y unidad se convierte en un testimonio vivo. La sociedad puede cuestionar nuestra doctrina, pero no puede negar nuestro amor. Juan 13:35. Alguien que me lea, por favor, Juan 13:35. ¿Qué dice Juan 13:35? Lo estuvimos trasladeando ahorita ese versículo. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocéis que sois mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Y esto es lo que Dios quiere que reflejemos a esta comunidad. Y ellos van a ser impactados por ese amor que nosotros vamos a reflejar unos con otros aquí dentro, en esta iglesia. Pero si no ocurre eso, no podemos impactar hacia afuera. No podemos impactar esta comunidad de Cienfuegos si no logramos eso en nuestra vida. La comunión genuina impacta al mundo. Y también ese amor genuino va a impactar la comunidad, esa comunión unos con otros. El testimonio más poderoso de la iglesia no está solamente en el púlpito, sino en la manera en que nos amamos y cuidamos del unos al otros, sino de la forma como yo trato a mi hermano, cómo yo respeto a los demás, cómo yo respeto a mi hermano.
No importa las veces que usted venga y se sienta en esa silla. Pero si no tenemos amor los unos con los otros, si no respetamos a nuestros hermanos y los tratamos con amor cuando se equivocan, cuando andan en pecado y cuando no hacen las cosas correctas, que entendemos muchas veces que no la hacen, entonces ahí es que debemos demostrar ese amor que Cristo ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero todo tiene que estar centrado ¿en quién? En Cristo. Recuerde que Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti y en mí. Y nos ha dado poder para nosotros testificar de Cristo. Nos ha dado cosas para compartir. Y sobre todo debemos de perseverar en estar unidos para crecer juntos. Y sobre todo abrir la puerta de nuestros hogares para compartir aquellas cosas que tenemos en casa. Y eso va a permitir estas cosas que impactemos con nuestro testimonio a esta comunidad. Y era lo que esos hermanos estaban haciendo en aquella comunidad primitiva. Y tenían el favor del pueblo, porque hacían estas cosas. El secreto del crecimiento de la iglesia primitiva no fue su estructura, sino su perseverancia y comunión. Una iglesia que ama, comparte, adora y persevera unida. Es una iglesia que impacta el mundo y experimenta el amor, el mover de Dios. Si queremos impactar esta comunidad, mis hermanos, debemos de llevar a cabo estas 5 cosas. De perseverar en testificar de Jesús. Ser una iglesia que comparte lo que tiene. Ser una iglesia que persevera en unidad. Ser una iglesia que abre sus hogares y corazones. Ser una iglesia cuyo testimonio es tan real que el mundo y la comunidad no podrá ignorar de esta iglesia. Dios quiere en este año 2026 que esta comunidad de Cienfuegos no ignore lo que está pasando aquí adentro, en esta iglesia. Ese es nuestro compromiso que Dios ha puesto en nuestras manos. Para que tú y yo este año 2026 podamos llevar a cabo en nuestras vidas esas 5 cosas que estos hermanos compartieron. Para que juntos podamos crecer y multiplicarnos. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere experimentar esa comunión, que quiere experimentar ese gozo, esas maravillas que Dios ha hecho en mi vida, dice Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo a este mundo por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios permitió que tú estuvieras aquí en esta mañana y escuchara lo que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano, que también lo puede hacer en tu vida. Si tú, que aún no has puesto tu fe y no has creído en Cristo Jesús, hoy Dios
quiere que tú des ese paso. Hoy Dios quiere que tú pongas tu fe en Cristo Jesús para vida eterna y poder experimentar ese gozo, esas maravillas que Dios hizo con esos hermanos en ese entonces. Él quiere darte vida eterna. Él quiere salvarte de la muerte que se avecina. Solo poner tu fe y creer en Cristo, Dios te va a dar esa vida eterna. Oramos. Padre, gracias Dios en esta mañana. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, perdónanos por nuestras faltas. Suplicamos que nos perdone si no estamos cumpliendo, obedeciendo tu palabra. Suplicamos que nos ayude, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, que podamos revolucionar en este año 2026 esta comunidad, que esta comunidad conozca de que esta iglesia es una iglesia que testifica de Jesucristo, una iglesia que es unida, una iglesia que comparte lo que tiene, una iglesia que abre las puertas de sus hogares para poder compartir con sencillez de corazón lo que tiene. Solamente así, oh Dios, vamos a poder impactar esta comunidad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a testificar, por favor, Padre, que tú abras las puertas en este año 2026 para que puedan ocurrir estas cosas en esta iglesia y que tú, Dios, puedas añadir de esta comunidad lo que han de ser salvos. Padre, perdónanos, por favor, y ayúdanos a impactar esta comunidad. Por los méritos de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.